Hoy vamos a hablar de Angular 11, vamos a hablar de las novedades, de qué es lo nuevo que trae esta versión, de qué cambios representa con respecto a las versiones anteriores y cómo instalar este framework desde cero y paso a paso. Como bien sabes, Angular 11 es la nueva versión de Angular y Angular es el framework actualmente más popular para JavaScript y el que más trabajo está dando a día de hoy. Por tanto, te recomiendo muchísimo que lo aprendas. Y en esta nueva versión que acaba de salir hace unos pocos días o unas pocas semanas, es una versión que realmente no representa un gran cambio con respecto a la versión anterior, que la versión anterior pues era Angular 10, evidentemente. Es decir, que todo el código que tengamos ya en Angular 10, todas las aplicaciones, todos los proyectos, todas las funcionalidades, son totalmente compatibles y funcionales con la versión 11. Por tanto, no hay cambios de sintaxis relevantes y por tanto la migración o el cambio de Angular 10 a 11 no tiene por qué generarte ningún tipo de problema y no tiene que generarte ningún tipo de preocupación. Por tanto, no te preocupes, no te alteres, calma, porque no pasa nada porque hayan cambiado de la versión 10 al 11. De hecho, debo decirte que Angular lleva siendo igual prácticamente desde la versión 4 hasta la de ahora. Es prácticamente lo mismo. Han podido agregar alguna cosa, han podido deprecar alguna pequeña cosa, pero no hay cambios relevantes de sintaxis ni de nada así que digas tú, ¡guau! Se me rompe la aplicación. No, es todo igual, se programa exactamente igual, la sintaxis es la misma. Ahora bien, sí que trae algunas novedades, no muchas, ¿vale? Te las estoy poniendo aquí en este artículo, pero sí que son algunas novedades bastante interesantes. En esta nueva versión, realmente lo que se ha agregado más es una mejora de funcionalidades y digamos que más solidez para el framework, es decir, se han corregido muchísimos bugs, se han hecho mejoras en general de rendimiento y mejoras internas a montones, ¿de acuerdo? Se han corregido un montón de cosas, se han hecho mejoras en la migración de proyectos, siempre esto lo están aligerando más, lo están haciendo más óptimo, por decirlo así. Luego, evidentemente, cambios de sintaxis como tal no está habiendo, pero sí que se ha mejorado también el compilador y Angular CLI, se ha hecho una mejora interna y se ha corregido un montón de cosas a nivel interno del framework y eso está muy bien. Digamos que es mucho más estable esta versión 11 que la versión 10 y luego se han introducido algunas cosas nuevas. Se ha agregado la inserción automática de fuentes y la mejora general de la compilación de todas estas fuentes. Y esto significa que al final lo que hacemos, si estamos usando fuentes externas o fuentes de cualquier tipo en nuestra aplicación, lo que hacemos es descargar esas. Cuando tú compilas, lo que hace el framework es descargar esas fuentes externas, esas tipografías y las incluye en una etiqueta style en el head de la web una vez descargadas. ¿Para qué? Para que carguen mucho más rápido dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Entre otras mejoras que han hecho, ¿vale? Hay muchísimas cosas que se pueden ver respecto a este punto, pero bueno, a grandes rasgos sería eso. Hay que tener en cuenta de que cada vez que se cambia de versión, cada vez que aumentamos de versión de la 10 a la 11 o de las anteriores a una más nueva, siempre se está mejorando un poco la forma en la cual el framework muestra un error al usuario o al programador que está usando esta tecnología. Y han mejorado mucho esos mensajes que te muestra el compilador en la consola, esos errores, son más intuitivos, te dicen información más clara. Luego también se ha agregado el HMR o el reemplazo de módulos en caliente, que es decir, que muchísimas veces cuando tú estabas programando se te quedaba pillado algo, no, por ejemplo, tú creabas un componente, ¿de acuerdo? Y los cambios que haces en ese componente a lo mejor no se representan en la página hasta que no recompila el proyecto completo y hasta que no recargas la pantalla completa, etcétera. Pues ahora con el HMR lo que hacemos es que directamente cuando tú creas un componente, automáticamente ese componente funciona en la web ya, digamos que mucho más automáticamente y mejora la experiencia a la hora de programar con Angular, lo cual es muy interesante. De acuerdo, que tú crees módulos, que tú crees componentes y no tengas que recargar la pantalla para que estos se lean es algo muy interesante, sino que el framework ya lo recompile automáticamente y sin tener que recargar esa pantalla te aparezcan, es una mejora bastante interesante, sobre todo para los desarrolladores más que para la experiencia de usuario luego al final. Ya desde varias versiones anteriores están mejorando bastante el servicio de internacionalización, es decir, si tú quieres hacer una web multidioma, esto lo están mejorando versión a versión. Y aparte, y un poco más que nada, más que para, digamos, que el resultado de la web final, han hecho mejoras en el servicio de lenguaje, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues el servicio de lenguaje es que cuando tú estás programando, automáticamente el framework, si estás en Visual Studio Code, por ejemplo, el framework te va recomendando buenas prácticas de cómo hacerlo, cómo utilizar esa funcionalidad, por ejemplo, cómo utilizar eso que estás intentando cargar con Angular. Pues esa funcionalidad interna, esa directiva, esa tubería,
ese pipe, lo que sea, ese componente, ese objeto, lo que sea, te recomienda cómo utilizarlo, ¿de acuerdo? Y han hecho mejoras en esto, han mejorado mucho cómo te explican o cómo te sugieren cómo utilizar X herramienta dentro del framework, lo cual es interesante, ¿de acuerdo? Por tanto, estas dos mejoras también las contamos. Esta ya viene desde varias versiones anteriores y ahora vamos a pasar a ver cómo se instala Angular 11 desde cero y paso a paso. Para ello vamos a estar siguiendo este tutorial que tengo por aquí y vamos a seguir los pasos directamente para que sea muy fácil pues hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, cada vez que tenemos que instalar una nueva herramienta es actualizarnos el Node.js de nuestro equipo. Así que entramos a la web de nodejs.org, te dejaré este artículo también en la descripción del vídeo para que sigas los pasos conmigo. Y pues aquí nos vamos a descargar la versión LTS, ¿de acuerdo? Tenemos también la versión actual, pero bueno, esta es más inestable y esta es más estable. Yo actualmente tengo la 12.18.2, ¿de acuerdo? Por tanto voy a instalar esta, la 14, que es la más estable y ya está. Una vez que lo tenemos le damos a abrir el instalador. Le damos siguiente, aceptamos esto, le damos siguiente, aceptamos esto, siguiente. Esto no queremos instalarlo, next y siguiente, instalar. ¿Vale? Y esperamos a ver si nos termina la instalación de Node y una vez instalado esto, pues podremos continuar con la instalación de Angular 11. Le damos a finalizar. Y continuamos con la instalación. Ahora podemos comprobar que si hacemos node -- version, vamos a ver que tengo la 14.15.1, que es esta versión de aquí, que es la más nueva y la más estable. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es actualizar npm, ¿de acuerdo? Ejecutando este comando, npm install -g npm @lat_est, ¿de acuerdo? Con esto lo que estoy haciendo al final es actualizar mi versión del gestor de paquetes de Node para luego descargarme la versión más nueva. Normalmente ya debería estar actualizado, pero por si acaso siempre ejecutar este comando antes de proceder a la instalación. De hecho está actualizando cosas nuevas, por tanto siempre es importante. Fíjate que me acaba de actualizar a la versión .9 de este, bueno, 6.14.9 de este gestor de paquetes npm, ¿de acuerdo? Luego, lo siguiente que tenemos que hacer, ya te lo voy a ir diciendo de memoria porque ya me sé este proceso bastante bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es borrar la caché, ¿de acuerdo? npm caché clean -force. ¿Por qué hacemos esto? Para luego descargarnos los paquetes nuevos de Angular, ¿de acuerdo? Y así, pues que el framework se instale con la versión más nueva, ¿no? Una vez que tenemos esto, vamos a desactivar las auditorías de npm para que no nos dé ningún tipo de problema a la hora de instalar el framework. Vamos a hacer npm set audit false, ¿de acuerdo? Y entonces esto termina el comando y punto. Luego lo que tenemos que hacer ya, y esto es un punto ya muy importante, es desinstalar la versión anterior de Angular CLI que tengamos. Vamos a hacer npm uninstall -g angular-cli. Vamos a desinstalar esta versión y luego vamos a desinstalar la siguiente versión que puede que tengamos instalada, que sea @angular/CLI, que esta seguramente sí la tendrás, así que vamos a desinstalar esta para instalar la nueva. Bien, listo, ahora volvemos a borrar la caché, npm caché clean -force, y ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar la nueva versión de Angular CLI para poder instalar Angular 11 sin problema. npm install -g @angular/CLI muy importante esto, lat_est, ¿de acuerdo? Y así de esta manera nosotros vamos a conseguir precisamente pues instalar la última versión. Le vamos a dar a Enter y vamos a esperar a que se instale. Ya tenemos Angular CLI instalado y por tanto ya podemos crear un nuevo proyecto de Angular 11, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ir a la carpeta donde queramos instalarlo. Yo en mi caso lo quiero instalar en la carpeta donde suelo trabajar con todos mis proyectos web. Voy a entrar a cd c:/3w, ¿de acuerdo? barra wamp 64/3w. Yo aquí suelo trabajar con mis proyectos web, así que voy a instalar aquí mi Angular 11. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser ng-new, ¿de acuerdo? Voy a ejecutar ese comando y esto me va a lanzar el Angular CLI. Me va a lanzar un asistente en el cual me va a preguntar cosas para crear mi proyecto de Angular 11. Me está preguntando, ¿cómo quieres que se llame tu proyecto? Pues mi proyecto quiero que se llame Pruebas Angular 11, ¿de acuerdo? Le doy a Enter. Me pregunta que si queremos que sea un poco más estricto a la hora de compilar las cosas, le vamos a decir que no, que es lo que viene por defecto, de hecho.
Luego me pregunta que si quiero agregar el routing, le vamos a decir que no, porque eso lo vamos a hacer luego nosotros a mano. Aquí me pregunta qué tipo de procesador de CSS quiero usar o qué tipo de hoja de estilo voy a usar. Vamos a marcar la CSS directamente, le vamos a dar Enter y ya terminamos, ¿de acuerdo? Esperamos a que termine de crearme las cosas. Esto me está generando un scaffolding del proyecto, es decir, me está generando una estructura de archivos, directorios, etcétera, que sea una estructura base para empezar a trabajar con Angular. Y ahora lo que está haciendo es instalar los paquetes de npm, es decir, se está descargando todas las dependencias, etcétera, que me van a permitir poder trabajar ya con el framework. Es decir, aquí se está terminando de descargar el framework de Angular 11 completo, ¿de acuerdo? Así que vamos a esperar. Listo, ya ha terminado de generar todo esto. Si te aparece algún warning, no le da importancia porque aún así esto ha terminado de instalarse correctamente. Y ahora lo que tenemos que hacer es entrar a la carpeta del proyecto para arrancar ya nuestro proyecto de Angular 11, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que hacer cd pruebas Angular 11, ¿de acuerdo? Que es la carpeta que hemos creado. Le voy a dar a Enter, entramos dentro. Si hacemos un dir o un ls, depende del sistema operativo en el que estés, te va a sacar pues, todos los directorios, todos los ficheros que ha generado este instalador o este asistente de Angular CLI. Y lo que vamos a hacer va a ser ahora lanzar el comando ngserve. Y con ngserve lo que vamos a hacer va a ser arrancar el servidor local de Angular, que nos va a permitir pues, empezar a desarrollar con él y nos va digamos que ayudar a la compilación de cada cambio que vayamos haciendo en el código. Nos va a ayudar también a refrescar la pantalla automáticamente, a recompilar automáticamente, a avisarnos de errores, etcétera. Entonces, ahora mismo se está compilando este proyecto de Angular, este proyecto inicial, y vamos a ver en el navegador web si realmente funciona o no funciona. Listo, fíjate que ya uno de los cambios que han hecho ha sido mejorar un poco la apariencia de este compilador y mejorar un poco los avisos que te ponen. Sí que se ven más agradables que la versión anterior y me dice que está compilado todo correctamente. Además me dice el servidor de Angular de desarrollo en directo, por decirlo así, o de desarrollo en caliente, por decirlo así, está en esta URL. Así que vamos a copiar esta URL, vamos a Enter. Y ahora mismo si yo me meto aquí a mi navegador y pego esta URL localhost 2.4200, va por ese puerto, automáticamente me va a aparecer la página de Angular 11 de la instalación. Me dice pruebas Angular 11 app is running y me dice pues aquí una serie de enlaces para documentación y me dice también cómo se puede generar un primer componente. Y nada más, ya tenemos nuestro Angular 11 instalado. Así que espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido para ver cómo se instala esto y cuáles son las novedades de este nuevo Angular 11. Nos vemos en el siguiente.